descrito las máquinas síncronas con inducido en estator. Este desarrollo lo hemos realizado en la clase anterior. Solo es a manera de recordar un poco. Hemos descrito cómo está construido el estator. Como saben, el estator es la parte que no se mueve en una máquina rotativa, y hemos indicado que existen dos tipos de rotores: rotor de polos salientes y rotor de polos interiores. Hemos observado sus características desde el punto de vista físico. Este es el rotor de polos salientes y el rotor de polos interiores. Y a continuación vamos a describir el principio de funcionamiento de las máquinas de corriente alterna rotativas asíncronas. Entonces, con esa premisa, sabemos que las máquinas sincrónicas, tienen dos tipos de rotor, ¿no? Rotor de polos salientes y rotor de polos interiores. Entonces, eso solo era un recuerdo, ¿no? A continuación, debemos describir la forma constructiva de estas máquinas. Por lo tanto, a continuación voy a compartir la pantalla de mi tablet para describir estos aspectos. ¿Pueden escucharme claramente? Sí, ingeniero. Gracias. Voy a pedirles siempre que me retroalimenten, me ayuden con el desarrollo de la clase, por favor. Esas imágenes ya y esa presentación les he compartido. Ustedes ya lo tienen en la clase de Classroom. Entonces ahí no creo que haya problemas. Ustedes pueden repasar esas imágenes. A continuación, debemos describir el principio de funcionamiento de las máquinas sincrónicas y vamos a estudiar el generador. Sabemos que una máquina sincrónica puede funcionar como motor o generador, pero como generador tiene mayor aplicación por el rendimiento, los generadores sincrónicos. Entonces, o síncronos, ¿no? Entonces, pueden observar la pantalla que estoy compartiendo de mi tablet. Sí, ya. Vamos a observar el principio de funcionamiento de las máquinas sincrónicas. Vamos a describirlo como generador, ¿ya? Entonces, como generador. Como ustedes saben, habíamos descrito que las máquinas rotativas tienen dos partes, ¿no? El estator, que sería esta, y el rotor, que sería este. Vamos a considerar por la forma gráfica y se puede observar algunos detalles que nos interesa. Vamos a considerar para esto una máquina sincrónica de polos salientes, ¿ya? Entonces aquí tendríamos el estator y el rotor. Entonces vamos a observar las siguientes características. En el estator, las máquinas que vamos a describir en la materia van a ser máquinas trifásicas, ¿ya? De tres fases: motores y generadores. Siempre vamos a estar hablando de máquinas trifásicas. En el estator, el mínimo número de ranuras que debe tener una máquina trifásica es 6. Y estas ranuras están distribuidas de forma equidistante. Si hablamos de desplazamiento angular, a ángulos iguales, ¿no? Sobre el perímetro de mi estator. Entonces, en este caso, para esta gráfica que representa al estator, este sería el estator, el número de ranuras serían las siguientes. Tenemos acá la ranura 1, ranura 2, ranura 3, ranura 4, ranura 5, ranura 6. Como mínimo, el estator de una máquina trifásica, ya sea sincrónica o asíncrona, como vamos a observar posteriormente, tiene que tener 6 ranuras. Ranuras que por lo general están distribuidos de forma equidistante.
¿Por qué se necesitarán 6 ranuras? Para depositar como mínimo 3 devanados. 2 ranuras vamos a utilizar para implementar un devanado para una fase, de a 2 ranuras vamos a utilizar para implementar los devanados de las fases. Entonces, 6 dividido entre 2 sería 3, ¿no? Entonces, es por eso que necesitamos como mínimo 6 ranuras. Y esas van a ser las ranuras del estator. ¿Alguna consulta con relación a ese aspecto? Entonces, tal vez podemos indicar lo siguiente, ¿no? Aquí con relación al ángulo, posteriormente vamos a aclarar, entonces no quiero confundir. Entonces vamos a considerar 6 ranuras, ¿ya? Esa sería una de las características en esta parte del estator. Ahora vamos a describir algunos detalles más de el rotor. Este es el rotor y este era el estator. El rotor, para describir este principio de funcionamiento, vamos a considerar una máquina bipolar, o sea, con 2 pares de polo, un polo norte y un polo sur. En el rotor se genera el campo magnético inicial y habíamos dicho para una máquina sincrónica vamos a utilizar una fuente DC. Básicamente el rotor va a ser un electroimán. Para el rotor que estoy describiendo, vamos a considerar los siguientes aspectos. Estos serían los polos, el polo norte, el polo sur, ¿ya? Voy a generar a continuación con un solenoide, va a ser un electroimán, y aquí tengo anillos rosantes, 2 anillos rosantes para aplicar los voltajes DC mediante escobillas a el rotor, ¿ya? Entonces, vamos a considerar el siguiente aspecto. Entonces, necesito generar 2 polos, un polo norte y un polo sur. Para eso, voy a considerar acá una escobilla. Espero que me sigan. Y voy a darle unas vueltas para generar mi polo norte y mi polo sur, ¿sí? Y por acá voy a sacar el otro lado del conductor, lo voy a llevar a otra escobilla, ¿ya? Entonces, supuestamente, además voy a indicar lo siguiente, voy a aplicar mediante escobillas acá, 2 voltajes, perdón, un voltaje, de la siguiente forma, o sea, voy a aplicar un circuito DC a través de una fuente DC así, un voltaje DC, y aquí voy a generar la corriente de excitación. Entonces, esa corriente de excitación, por mi regla del sentido de circulación de la corriente, si observan, aquí tendríamos una corriente de excitación en este sentido. Entonces, generaría líneas de campo magnético hacia arriba de la siguiente forma. Aquí B, para ese sentido de circulación, y en la parte inferior las líneas de campo magnético van a estar entrando así. Entonces ahí hago un solenoide y le aplico esa tensión continua desde afuera, en primera instancia, porque hay máquinas que tienen un excitador piloto, una máquina de excitatriz, le denominan, que genera también de forma automática este voltaje DC. Pero con fines didácticos, primero consideramos este caso. Luego podemos estudiar esquemas más complejos, ¿ya? Entonces, y este rotor formado de esa parte, recuerden que son chapas de acero al silicio, apilados unos tras el otro. Esto es para un rotor de polos salientes. El rotor de polos interiores se construye de un material único. Acá lo que estoy indicando, por si acaso, solo con fines didácticos, estas son chapas de acero al silicio, ¿sí, no? Aproximadamente.
En la parte superior nomás voy a dibujar aquí un poco muy separados, por si acaso, solo porque es con fines didácticos, ¿no? Que supuestamente tenemos chapas separadas. Puedo dibujarlos más cerca, pero lo estoy dibujando separado. Tiene un espesor de 0,5 milímetros a 0,35 milímetros. Por si acaso, vuelvo a reiterar, estoy dibujándolos un poco separados, estas chapas, porque no quiero rayar muchas veces. No quiero perder mucho tiempo. Deberían estar separados, deberían de tener una dimensión de 0,5 milímetros, ¿no? Y este rotor, que se construye de esta forma, se introduce dentro del estator. Entonces lo vamos a introducir así. Vamos a meter aquí. Ya no puedo meterlo porque aquí tengo un problemita. Voy a arreglar esa parte, por favor. Espero que me comprendan. Lo borraremos nomás. Ya no me permite mi gráfica. He hecho muy grande esta parte. Entonces, esta fuente de C voy a arreglar. Lo voy a hacer más pequeño. Este es el voltaje DC. Y aquí va a estar la corriente de excitación. Entonces, este rotor voy a tratar de meterlo acá. Y va a estar. Así estuviera mi máquina dentro el rotor generado de esa forma, como un electroimán, con sus anillos rosantes y sus escobillas para aplicar esa corriente de excitación que genera el polo norte y el polo sur, ¿no? Entonces, para este caso. Ahora, en las ranuras que hace un momento hemos mostrado, se van a introducir conductores para que cuando se aplique una potencia mecánica y se haga rotar el rotor, se induzca una fuerza electromotriz, ¿no? Entonces, este sería el eje de rotación de mi rotor. Aquí voy a trazar una línea. Así, una línea. Y este va a ser el eje de rotación. Digamos que lo hago girar así, con una velocidad angular n, que va a estar en revoluciones por minuto. N hemos indicado que es el símbolo que vamos a utilizar para la velocidad angular en revoluciones por minuto. Digamos que lo hacemos girar de esa forma. Entonces, ahora el estator, el perímetro del estator lo voy a dividir considerando este primer concepto, este concepto de ángulo, lo voy a dividir de tal forma que pueda generar un devanado trifásico. Para eso, el ángulo de 360 grados de mi rotor se divide entre 3, que sería el número de fases. Entonces, aquí vamos a decir, θ, el ángulo total, 360 grados. Vamos a dividirlo entre m. M va a ser el número de fases para una máquina trifásica. M va a ser igual a 3. Entonces, el ángulo va a ser igual a θ dividido entre m, y esto sería igual a 120 grados. La separación de un devanado a otro tiene que ser igual a 180 grados, la separación más básica, ¿ya? Entonces, para eso voy a armar mi primer devanado entre las ranuras 1 y 4. Entonces, aquí voy a considerar un lado del devanado y el otro lado acá. Entonces, ahí voy a poner 2 conductores. Esos conductores serían los siguientes. Este conductor, primer conductor, y aquí el segundo conductor, de esta forma. Estos 2 conductores
Voy a iniciar en la ranura 1 y voy a decir aquí va a iniciar mi fase A y va a terminar acá mi fase A'. Y voy a cortocircuitarlos por la parte de atrás. Así. Entonces, ahí va a estar mi devanado. Ahí tendría una vuelta. Puede tener n vueltas. ¿Ya? Puedo volver a repetir, ¿no? Este sería el procedimiento más o menos. Acomodo por aquí el conductor y de ahí le doy n vueltas. Pero esa parte no lo voy a dibujar. ¿Ya? Es una vueltita nomás voy a considerar. Entonces, en ese sentido, si hago girar aplicando una potencia mecánica a ese rotor, ese campo magnético va a barrer esos conductores y se va a inducir en esa bobina un voltaje, ¿no? El voltaje inducido acá entre A y B, como el campo magnético generado va a tener aproximadamente una forma senoidal, no va a ser senoidal perfecta, para estas máquinas no es senoidal perfecta, este voltaje de A a B, que va a ser función del tiempo, va a tener un valor máximo y va a ser función del tiempo, seno de WT. Esa sería la forma del voltaje generado. Aquí está mal, BAA' le vamos a poner. Van a disculpar, BAA'. Entonces, ese sería mi voltaje en función del tiempo, inducido en esos conductores. Aquí estamos mostrando el principio de funcionamiento de la máquina sincrónica. No es una descripción detallada, en los capítulos posteriores vamos a mostrar, ¿no? Ya sabemos que si tenemos conductores donde existe campo magnético variable, entonces se va a inducir una fuerza electromotriz, ¿no? Esa sería la característica. Además, acá estoy mostrando mis ranuras con fines didácticos en la parte inferior. Esas ranuras, he considerado las ranuras 1 a 4. Entonces, de acá y acá tengo las ranuras, los terminales A y A'. Ahora, la segunda fase del devanado lo voy a ubicar entre las ranuras 3 y 6, de la misma forma, pero va a venir entre 3 y 6. Aquí va a empezar mi segundo devanado, el punto B, y aquí va a terminar en B'. ¿Por qué voy a iniciar el inicio de mi ranura, de mi segundo devanado va a iniciar en la ranura 3? Porque como he calculado acá un ángulo, una distancia, un desplazamiento angular de 120 grados, voy a completar esos 120 grados acá. 120 grados. Para que esté distribuido en forma equidistante esas 6 ranuras, deben estar separados ranura a ranura 60 grados. Aquí debe haber 60, luego 60. Todos estos deben tener una separación de 60 grados, ¿no? Entonces, 6 por 6, 36, ¿no? Los 360 grados. Entre cada ranura existe un desplazamiento angular de 60 grados, entre dos ranuras 120 grados. Entonces, voy a iniciar mi segunda fase en la ranura 3 y va a terminar en la ranura 6. Ahí voy a poner mi devanado de la segunda fase. Entonces, nuevamente voy a repetir eso, pero en mi máquina acá, aquí va a iniciar B y va a terminar aquí B'. Tendría que colocar los conductores en estas ranuras y a ver, si me permite la gráfica, aquí arreglaré algo más. Aquí va a iniciar B. Entonces, hasta donde pueda voy a realizar estas mis gráficas. Ahí está un lado, el otro lado del conductor va a estar aquí aproximadamente así. Recuerden que está por detrás del rotor, esto tienen que imaginarse, y esto voy a cortocircuitar así. Entonces ahí ya tengo mi segunda espira y el voltaje inducido entre A y B, como está retrasado 120 grados, si está girando en el sentido que estoy observando, entonces el voltaje entre B, B', en función del tiempo, va a tener la misma amplitud, porque si la fase A tiene 10 vueltas, la fase B va a tener 10 vueltas también. Si tiene una vuelta también, la amplitud va a ser la misma. Y aquí vamos a tener seno de WT
menos 120 grados, porque va a existir un retardo de 120 grados, ¿no? Después de un desplazamiento angular de 120 grados va a colocarse. Ahora, la última fase, voy a buscar y lo voy a colocar después de 120 grados del devanado en B. Aquí va a existir 120 grados.'Entonces, aquí va a iniciar mi devanado C, le voy a llamar acá, en la ranura 5, y en la ranura 4 va a terminar como C'. Ya no lo voy a dibujar en la gráfica de mi máquina, solo voy a considerar acá el voltaje entre C y C' en función del tiempo va a tener la misma amplitud que el de las otras fases, pero va a tener un retraso de 120 grados más. ¿Qué quiere decir? Va a ser igual a B máximo seno de WT menos 240 grados. Entonces ahí tenemos, observamos el principio de funcionamiento de un generador trifásico. Principio de funcionamiento de ese generador trifásico sincrónico. Un generador sincrónico, y podemos observar que los voltajes generados en las fases A, B y C tienen esas características, con las condiciones que hemos citado. ¿Alguna consulta con relación a la descripción que estoy realizando? Aquí tengo el voltaje trifásico. ¿Puedo continuar? Sigue. Gracias. Estos tres devanados que he generado de esta forma son tres devanados, ¿no? Van a formar parte de mi devanado trifásico. Hemos descrito el ángulo, el voltaje. Ahora vamos a describir la corriente. Entonces, para poder describir cómo se genera la corriente, voy a considerar la gráfica de los devanados, este esquema circuital para la gráfica de los devanados, ¿ya? Voy a suponer que aquí tengo esta bobina que corresponde al devanado entre los puntos, al devanado trifásico entre los puntos A y A', entre esos dos terminales, ¿ya? Luego tengo la segunda fase, que sería esta, y va a estar entre los puntos B y B'. B, y aquí volvería a ser B'. Y la tercera fase, que puedo conectarlos en estrella o en delta, pero en estrella acá para el ejemplo, y este sería los puntos C y C'. Y esto los puedo conectar a tierra para formar una conexión en estrella. ¿Por qué estoy realizando esto? Porque quiero observar cómo va a ser la circulación de corriente y qué efectos tienen mis esquemas circuitales. Entonces, aquí voy a considerar unos cables que los he trazado hasta este punto. Y puedo considerar una carga trifásica equilibrada. ¿Qué quiere decir equilibrada? Que a las tres fases se va a aplicar el mismo valor de carga para generar la misma corriente en las tres fases. Entonces, voy a suponer que aquí tengo una carga equilibrada y esta es una carga trifásica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a generar el mismo valor de corriente en cada una de las fases. Supuestamente aquí tengo estos conmutadores. Es un conmutador trifásico para mi esquema. Los voltajes que he determinado hasta este momento son estos voltajes. Aquí tengo más o menos el voltaje entre A y A',
aquí más menos voltaje entre B y B', y aquí más menos voltaje entre C y C'. Si cierro estos conmutadores, entonces este voltaje se aplica a la carga, por lo tanto, se va a generar circulación de corriente acá y A' le puedo denominar, o lo puedo denominar I1, acá I2, I3. Esas corrientes que van a tener forma senoidal. Estas corrientes I1, como son cargas similares, va a tener un valor máximo seno de WT. La corriente I2 va a tener el mismo valor máximo, la misma carga conectada, pero va a tener un desfase de 120 grados respecto a la primera. Y la corriente I3 tendrá la misma amplitud, carga equilibrada, seno de WT menos 240 grados. Entonces, este voltaje inducido, generado como hemos observado, si se aplica una carga equilibrada, generará corrientes de la misma amplitud, corrientes senoidales, pero desfasadas unas de otras 120 grados. ¿Alguna observación con relación a esta descripción? Aquí estamos observando cómo se genera el voltaje. Por si acaso, en el capítulo 2 vamos a describir los detalles por cómo tiene esta forma senoidal. O sea, aquí solo estamos viendo detalles más que todo del ángulo de desfase, ¿no? Cómo se genera voltajes senoidales desfasados 120 grados. Algunos conceptos iniciales, ¿no? ¿Cuántas ranuras como mínimo necesitamos? 6 ranuras como mínimo, ¿no? Y cómo podemos generar una corriente, esa forma de corriente, ¿no? Que tiene la misma amplitud y un ángulo de desfase de 120 grados una a la otra. Entonces, acá voy a darles un minuto para tomar algunos apuntes, algún punto que no hayan considerado, y voy a pasar a la siguiente página, pero si tuvieran alguna observación, podemos aclarar algún concepto que no se ha comprendido. Entonces voy a darles un minuto. Siempre, como hemos quedado, de 1 a 2 minutos el tiempo que les voy a otorgar. Voy a pasar a la siguiente página. Bueno, entonces, ¿puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, hemos observado cómo se genera un voltaje trifásico y cómo se genera una corriente trifásica. No hemos realizado una descripción detallada. Todavía es una descripción superficial, se podría decir, ¿no? Estamos observando algunos conceptos que vamos a ver durante toda la materia, ¿no? Entonces, ahora veremos los aspectos relacionados con el campo magnético inducido. Teníamos en un principio un campo magnético de rotor y ese campo magnético de rotor que era generado a través de una fuente DC, como hemos observado, pero ahora queremos estudiar
otro campo magnético, que es el campo magnético de estator, que en este caso va a ser el campo magnético inducido. Y respecto a este campo podemos indicar lo siguiente, ¿no? Al circular las corrientes, acá está escrito como fasores ya, como son corrientes senoidales, puedo escribir sus fasores I1, I2 e I3, ahí están por si acaso, aclaro, como fasores. Al circular los fasores I1, I2 e I3, que están desfasados en tiempo y espacio 120 grados, como hemos podido observar, cada uno genera campos magnéticos estacionarios que varían según esta relación en el dominio del tiempo. I1, I2 e I3, ¿no? Entonces, en cada uno de los devanados trifásicos, o sea, 3 devanados tenemos, en cada uno de estos 3 devanados va a circular corrientes, ¿no? Y estas corrientes van a generar campos magnéticos estacionarios, B1, B2 y B3. ¿A qué se refiere con campos estacionarios? Nuevamente vamos a aclarar en los capítulos posteriores, pero son campos magnéticos pulsatorios que van a variar según la forma senoidal de la corriente. Recuerden que el campo magnético, según las ecuaciones de Biot, Savart y Ampère, es proporcional a la corriente, ¿no? Si la corriente tiene forma senoidal, esta también tendrá esa forma, variará, ¿no? Ahora, pero esta es la parte importante, ¿ya? La suma de estos 3 campos estacionarios, B1, B2 y B3, genera un campo magnético total en el estator, BS, este campo magnético total en el estator, giratorio, que se mueve en el sentido en el que el rotor se está moviendo y a una velocidad sincronizada con el campo magnético del rotor. Entonces, esa parte es muy importante. Estos 3 campos magnéticos en el estator, ¿no? Esas 3 corrientes en el devanado estatórico generan campos magnéticos estacionarios, pero la suma de estos 3 campos magnéticos genera un campo magnético giratorio. Entonces, acá podemos indicar lo siguiente. La suma de esos 3 campos va a generar un campo magnético al cual le vamos a denominar B de rotor, ¿no? B de estator, perdón. Entonces, aquí tendríamos un campo magnético B de estator, que va a estar girando en el mismo sentido en el cual se mueve el rotor, a una velocidad n. Y esa velocidad se denomina velocidad de sincronismo. Y la velocidad a la cual está girando este campo magnético del estator, si tenemos campos magnéticos senoidales y corrientes senoidales, está dado por esta ecuación. Aquí vamos a tener la frecuencia eléctrica, va a ser igual a aquí le vamos a llamar NS por número par de polos dividido entre 60. La relación entre la frecuencia de la señal eléctrica que circula en el devanado estatórico y la velocidad angular a la cual gira ese campo magnético está dado por esa expresión, donde NS es la velocidad de rotación del campo magnético del estator. Velocidad de rotación del campo magnético del estator, al cual hemos denominado B sub S. Entonces, esta es la parte importante. El campo magnético, los 3 campos magnéticos generan esos 3 campos magnéticos que van a estar desfasados en tiempo y espacio 120 grados también, porque el campo magnético es proporcional a la corriente, van a generar un campo magnético giratorio. Y esta característica posteriormente se va a utilizar en las máquinas asíncronas.
vamos a observar en el desarrollo de la materia que si en el devanado estatórico le aplicamos una corriente trifásica desfasada en tiempo y espacio 120 grados, cualquier corriente trifásica con estas características va a generar un campo magnético giratorio. Pero por primera vez en el estudio de las máquinas eléctricas se observa en el estudio de las corrientes generadas en un generador sincrónico. ¿Alguna consulta hasta este punto? Bueno, continuando. Hemos descrito el voltaje, la corriente, el campo magnético, las características. Estamos realizando una descripción superficial, no a fondo todavía, pero si hablamos de la conversión de energía, podemos indicar que para el análisis que hemos realizado, en este primer caso, hemos descrito un generador, ¿no? Entonces, para este análisis inicial, hemos considerado un generador, vamos a decir, generador, y era un generador sincrónico. Escribiremos mejor, no se nota. Desde el punto de vista de conversión de energía, hemos aplicado energía mecánica para obtener una energía eléctrica, ¿no? O sea, la potencia mecánica de rotación que hemos introducido ha generado una potencia eléctrica, podemos decir, ¿no? Entonces, una descripción similar como la que hemos realizado en la introducción. A la entrada tenemos energía mecánica. Y a la salida obtenemos energía eléctrica en el devanado estatórico. Pero por el principio de reciprocidad, cualquier generador puede funcionar también como motor. Pues podemos decir acá, pero por el principio de reciprocidad, podemos hacer funcionar nuestra máquina como generador, como motor, ¿no? Pero, a ver, quisiéramos entender un poquito este aspecto. ¿Cómo funcionaría como motor mi máquina? Aquí decimos, puedo hacer funcionar como un motor sincrónico, en el cual voy a aplicar a la entrada una potencia mecánica y a la salida una potencia, voy a obtener una potencia, perdón, a la entrada voy a aplicar una energía eléctrica y a la salida voy a obtener una energía mecánica. Estoy indicando. Entonces, aquí a la entrada para un motor sincrónico aplicaría energía mecánica y aquí para obtener a la salida energía eléctrica. Al revés, ¿no? Era al revés, Perdón. dije. Sí, al revés. Muchas gracias. Energía eléctrica para obtener acá energía mecánica. Quisiera que me ayuden a tratar de entender cómo funcionaría el motor. Entonces, para eso, voy a tratar de describir el principio de funcionamiento de un motor sincrónico. Para eso diría lo siguiente. ¿Cómo funcionaría? Cuando funciona en régimen motor mi máquina, lo que sucedería sería lo siguiente. Ya no vamos a tener potencia mecánica en un inicio, ¿no? Sino sería más o menos de la siguiente forma.
al devanado trifásico voy a aplicarle energía eléctrica, ¿no? Entonces, a este devanado aquí tengo las fases, perdón, los terminales de las fases A, A', y aquí tenía los terminales de las fases B, B', y aquí los terminales C, C', ¿ven? Supuestamente en A sale la corriente, en B entra y así. Esa descripción luego lo vamos a realizar. Entonces, a esta máquina le vamos a aplicar a, a través de la red trifásica, supuestamente de esta forma, ¿no? Entonces, consideraremos estas líneas. Me van a ayudar, por favor, en esta parte. Tengo la red de distribución trifásica, RST, y voy a aplicar energía a estos devanados, y voy a representar el devanado trifásico de la siguiente forma. Esta parte, por favor, me ayudan. La representación que he realizado hace un momento. Aquí tendría la primera fase, la segunda fase y la tercera fase. Entonces, tengo acá A, A', B, B', tengo que conectarlo a la segunda fase, y C, C'. Entonces, para que funcione, la segunda fase voy a conectarlo aquí, y la tercera fase acá. Entonces, en esta condición voy a tener nuevamente tres corrientes. Mi campo magnético que voy a tener sería los siguientes, ¿no? Primero tendría las corrientes I1, utilizaremos otro color, I1, aquí tendría I2 y aquí tendría I3. Estas corrientes van a estar desfasadas en tiempo y espacio 120 grados, porque la red trifásica me entrega ese tipo de energía. Y entonces estas corrientes trifásicas de esta forma van a generar un campo magnético de estator giratorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí voy a tener un campo magnético en el estator que va a estar girando, y le voy a denominar BS a este campo. B de estator. Y voy a suponer que está girando así, una velocidad N, dada NS, ¿no? Dada por esta ecuación, relación de frecuencia, número par de polos, ¿no? Ahora, como en el rotor voy a tener un rotor de polos salientes, supuestamente voy a dibujar rápidamente mi rotor, espero que mi gráfica me resulte bien. No soy tan bueno en los dibujos, se van a ir dando cuenta en el desarrollo de la materia, pero voy a hacer el intento de que me salga lo más parecido a las máquinas. Supuestamente ahí tengo mi polo norte y mi polo sur. Entonces, ese campo magnético va a arrastrar a ese polo norte y a ese polo sur, haciéndolo girar también en este sentido, ¿no? Con una velocidad E. Entonces, ese sería el principio de funcionamiento de un motor. Pero para el motor necesitamos alimentarle de la red eléctrica una corriente trifásica, de tal forma que se genere el campo magnético giratorio. Como tengo un electroimán en el rotor, con mis escobillas, alimentado de una fuente DC, como sabemos, con su polo norte y su polo sur, voy a tener mi campo magnético de rotor, y ese imán que representa el electroimán va a ser arrastrado por ese campo magnético giratorio. Entonces, ahí observo el principio de reciprocidad. Entonces, puedo resumir este aspecto de la siguiente forma, para terminar esta descripción.
Si a través del borne de conexiones suministramos un voltaje trifásico, desfasado en tiempo y espacio 120 grados, se genera un campo magnético giratorio BS, ¿no? En el análisis que hemos observado. Si a través del borne de conexiones suministramos un voltaje trifásico, desfasado en tiempo y espacio 120 grados, se genera un campo magnético de estator giratorio. Esa es una parte fundamental de este análisis que estamos realizando. Se genera un campo magnético de estator PS giratorio. Ahora acá la pregunta, ¿cómo se genera ese campo? ¿Cómo demostramos que ese campo magnético es giratorio? No se preocupen, en el capítulo 4 vamos a calcular la fuerza magnetomotriz para calcular la fuerza, este campo magnético de estator. Y ahí vamos a demostrar con ecuaciones cómo se genera el campo magnético giratorio. Consultas. Mientras realizan preguntas, les voy a dar un minuto para que tomen sus respectivos apuntes, porque esta tarde ya va a estar listo el formulario para que ustedes envíen la primera tarea. Consultas con relación a la descripción que hemos realizado. Y una pregunta, ¿existe relación por ecuación o alguna relación matemática entre el número de polos y los devanados? Sí, existe una relación, o sea, por ejemplo, en este caso, para una máquina de las características que hemos observado, vamos a tener solo un par de polos, hemos indicado, ¿no? Esa era mi condición inicial. Pero si tuviera una máquina bipolar, perdón, tetrapolar de 4 polos, tendría que tener 12 ranuras para generar dos bobinas para cada uno de los polos que voy a tener en el rotor. No sé si me dejo entender. O sea, existe una relación. Por ejemplo, o sea, entonces seremos directos y diremos, si mi máquina es tetrapolar, esta es una máquina bipolar. El mínimo número de ranuras para generar una máquina trifásica ya tendría que ser 12 ranuras. Y así sucesivamente vamos a ir incrementando de acuerdo al número de polos, el número de ranuras, ¿no? Pero esa descripción lo vamos a realizar en el capítulo de devanado estatórico. Vamos a ver cómo a cada una de estas ranuras le asignamos un polo determinado, ¿no? Un polo norte y a un conjunto de ranuras le vamos a otorgar el polo sur, y así entre ranuras adyacentes siempre va a haber norte, sur, norte, sur. Ese orden lo vamos a ver cuando se describe el devanado estatórico. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, Inge, gracias. Ya. Entonces, ya ha transcurrido el tiempo que hemos dado para la toma de los apuntes. A continuación, vamos a describir la forma constructiva de las máquinas asíncronas para posteriormente describir el principio de funcionamiento, pero como hemos descrito para las máquinas sincrónicas, no de forma detallada, sino una descripción superficial. Para eso, voy a dejar de compartir la pantalla de mi tablet y voy a compartir la pantalla de mi computador, ¿ya? Entonces, pueden observar la pantalla de mi computadora. Sí, Inge. Ya. Esta descripción habíamos realizado la semana pasada. Ahora queremos describir, esta más, ¿no? Los rotores de polos interiores. Ahora queremos observar los elementos constructivos principales de máquinas asíncronas. Entonces, como toda máquina rotativa va a tener un estator y un rotor también. El estator es la parte que no se mueve y el rotor es la parte que se mueve, la parte que gira. Entonces, si hablamos del estator, va a tener el estator también un cuerpo y una parte activa, ¿no? El cuerpo es la parte que sostiene al estator y donde algunas veces hay los elementos refrigerantes, ranuras para que pueda ser refrigerado y no se eleve la temperatura del estator. Y la parte activa es donde se deposita el devanado estatórico y son chapas de acero al silicio, ¿no? Que son láminas de chapas de acero al silicio separadas en el eje axial, ¿no? Sería esta la parte activa, ¿no? Chapas de acero al silicio de una separación de 0.5 a 0.35 milímetros de espesor. Básicamente el estator de la máquina asíncrona es similar al estator de la máquina sincrónica de polos salientes. Se parecen, ¿no? Igual al de polos interiores, ¿no? El estator es igual, solo que va a ser más largo. ¿Recuerdan las dimensiones que hemos indicado? ¿No? Pero en la forma constructiva de chapas de acero al silicio y ranuras con ranuras para el devanado estatórico, van a ser similares. Incluso un estator de una máquina asíncrona, de una máquina sincrónica, se podría usar para una máquina asíncrona. Los estatores son similares, ¿ya? Para ambas máquinas. Eso queremos decir. Pero el rotor no. El rotor va a ser diferente. Entonces, describiremos a continuación el rotor. Para el rotor vamos a tener dos tipos de rotores para máquinas asíncronas. Rotor de devanado y rotor en cortocircuito. El rotor devanado, muchos autores lo denominan rotor bobinado. Y el rotor en cortocircuito también lo denominan rotor en jaula de ardilla. A continuación vamos a realizar una descripción cualitativa comparándolos con esta tablita y luego vamos a mostrar gráficamente, ¿ya? Entonces, podemos indicar lo siguiente. Para el rotor devanado se construye de un devanado trifásico similar al del estator. Si el devanado del estator es de dos polos, es bipolar, digamos, entonces, no. Si es bipolar, el devanado rotórico también debe ser bipolar. Deben coincidir el mismo número de polos y tiene que ser similar, algo parecido, ¿no? Si en el rotor tengo 6 ranuras, en el rotor también voy a tener 6 ranuras. Eso es lo que estamos indicando, ¿ya? Pero para el rotor de tipo jaula de ardilla, se construye de basas que se cortocircuitan en los extremos con ayuda de anillos terminales. Y no existe una relación entre el devanado del rotor y del devanado del estator, como vamos a citar a continuación. En el rotor devanado se puede adicionar resistencias externamente para controlar la corriente de arranque, el par de arranque y la velocidad en estas máquinas, ¿no? De rotor devanado. Pero para el rotor tipo jaula de ardilla no se puede adicionar resistencias externamente.
Para el rotor de vanado se puede obtener un par de arranque elevado para el rotor de tipo de vanado, pero para el rotor de tipo jaula de ardilla se puede obtener un par de arranque moderado, y este par de arranque no puede ser controlado mediante el rotor. De rotor de vanado, su construcción es un poco más compleja que la de rotor en jaula de ardilla. Para el rotor tipo jaula de ardilla, su construcción es simple. Para el rotor de vanado podemos indicar también que solamente el 5% de las máquinas en la industria son de tipo de rotor de vanado. El otro 95% serán máquinas de rotor de tipo jaula de ardilla. El 95% de las máquinas en la industria, si hablamos de solamente máquinas asíncronas, es de tipo jaula de ardilla. O sea, es el más utilizado, del tipo jaula de ardilla. Seguimos comparando algunas características. Para el rotor de tipo de vanado, se tiene anillos deslizantes y escobillas para adicionar resistencias externas. A continuación vamos a ver esto gráficamente. Pero para el rotor jaula de ardilla no tiene anillos deslizantes ni escobillas. Para el rotor de vanado, la construcción es un poco más delicada, como hemos mencionado, debido a la presencia de anillos deslizantes y escobillas. Y debido a que existen anillos deslizantes y escobillas, se debe realizar mantenimientos frecuentes, limpiar las escobillas para que exista buena conexión eléctrica, ¿no? Frecuentemente este mantenimiento, pero las máquinas asíncronas de rotor tipo de jaula de ardilla, su construcción es robusta y no requiere mantenimiento continuo. No se tiene que limpiar ninguna escobilla, nada, porque no existe. Para el rotor de vanado, el rotor debe ser devanado con el mismo número de polos que el estator. Hace un momento indicábamos eso, ¿no? Pero para el rotor tipo jaula de ardilla, el rotor se ajusta automáticamente al mismo número de polos que el estator. También podemos indicar que para una máquina asíncrona de rotor de vanado, se puede controlar la velocidad modificando la resistencia del rotor. Estas resistencias se adicionan mediante escobillas y anillos deslizantes, como vamos a observar en las gráficas, ¿ya? Para el rotor tipo jaula de ardilla no se puede controlar la velocidad mediante el rotor. No hay una forma de controlar la corriente, entonces no se puede realizar este control. La corriente de rotor, decimos, ¿no? Y si hablamos de costos, rotor de vanado, la fabricación son costosos y caros. En cambio, el rotor tipo jaula de ardilla son baratos debido a su construcción simple. Y el último aspecto a mencionar, vamos a decir que como en el rotor de vanado está construido de un devanado similar al del estator, la pérdida en el cobre del rotor es alta. En cualquier conductor, ustedes saben, existe una resistencia que es proporcional a su longitud. Si circula corriente, va a haber una disipación por efecto Joule, ¿no? Entonces, se va a generar calor. Entonces, la pérdida en el cobre del rotor para el rotor de vanado es alta, por lo tanto, tiene baja eficiencia las máquinas de rotor de vanado. Pero para el rotor de tipo jaula de ardilla o rotor en cortocircuito, la pérdida en el cobre es baja. Por lo tanto, tiene una alta eficiencia. Esas serían sus características del rotor de vanado y rotor en cortocircuito tipo jaula de ardilla. Si observamos la forma física del rotor de vanado con las premisas mencionadas hace un momento, esta sería la forma física de un rotor de vanado, donde estas son chapas de acero al silicio en el eje axial, por si acaso, y aquí tenemos 3 anillos deslizantes para el devanado trifásico, ¿no? Si es una máquina trifásica, aquí tenemos que tener un devanado trifásico. Y estas serían las escobillas a través de los cuales se puede conectar resistencias, 3 resistencias acá, y van a ser conectados en estrella al final esas 3 resistencias con un punto común,
Y de esa forma, si a esas resistencias son potenciómetros o reóstatos, podemos controlar la corriente de arranque y la corriente que circula en el devanado, y de esa forma controlar el torque, el par de arranque de mi rotor devanado. Pero como hemos indicado, como este devanado es de cobre y va a tener una longitud determinada, va a existir disipación de potencia. Por lo tanto, su eficiencia es reducida. Acá mostramos otro rotor devanado, donde tenemos sus 3 anillos deslizantes y a través de los cuales se va a conectar la resistencia también. Ya acá tenemos una foto ya de cómo es. Estas eran ilustraciones en 3D, pero aquí tenemos una foto real de un rotor devanado. Tenemos los anillos deslizantes. Tenemos ya una vista, una foto también de una máquina, donde está a una máquina asíncrona, donde está su rotor, y están los 3 anillos deslizantes, y acá están adicionados las resistencias para controlar la corriente que circula a través del devanado del rotor. A continuación, vamos a observar de forma gráfica el rotor en cortocircuito o tipo jaula de ardilla. Aquí tendríamos una gráfica inicial. Estas son basas que puede ser de aluminio o bronce y que están cortocircuitadas por anillos por los extremos. Aquí tendríamos 2, 3, 4, 5, 6 basas y están cortocircuitadas por anillos en los 2 extremos. Estas basas y estos anillos tienen que estar dentro en particular las basas donde va a circular la corriente, donde se va a inducir la corriente, perdón, tienen que estar en chapas de acero al silicio, a un material similar a la del estator. Entonces, estas serían esas chapas de acero al silicio, y estas las ranuras en las cuales se van a depositar estas basas de bronce o de aluminio. Entonces, aquí ya estaría ya el rotor jaula de ardilla, ya en forma completa, más las chapas de acero al silicio y las basas y los anillos de cortocircuito en los extremos para cortocircuitar estas basas, ¿no? Esa gráfica mostraría en detalle la construcción del rotor tipo jaula de ardilla. ¿Por qué se denomina jaula de ardilla? Porque parece el interior, la jaula donde los hámsters de laboratorio están corriendo, ¿no? Esa forma tiene. Y una pregunta tal vez que siempre se realizaba en las clases presenciales era, ¿por qué esta forma oblicua, o sea, esta forma agachada de las basas? Y del devanado aquí también, ¿no? Estos devanados no son rectos, si observan, es agachado, ¿no? Esto es debido a que para evitar puntos neutros de inducción cuando el campo magnético giratorio del estator basa estos devanados. Pues para que siempre exista una corriente inducida. Así se puede aclarar por qué son basas agachadas, ¿no? Aquí tenemos ya una representación también gráfica del rotor tipo jaula de ardilla, donde tenemos las basas de aluminio y estos anillos de cortocircuito en los extremos. Ahora, aquí hay que adicionar estas chapas de acero al silicio, ¿no? Para generar el circuito magnético. Podemos observar que no existen aquí anillos deslizantes, 3 anillos deslizantes, ¿no? Para este rotor. Y aquí podemos observar ya este rotor ya con sus respectivas chapas de acero al silicio, va a ser de esta forma y se introduce dentro del rotor, ¿no? dentro del estator, perdón, dentro del estator de la máquina, aquí con algunas sujeciones mecánicas para que empiece a funcionar mi máquina. ¿Cómo funciona? Vamos a observar a continuación. Y aquí mostramos algunas fotos podemos observar acá que tenemos el rotor de tipo jaula de ardilla con sus chapas de acero al silicio. Ya no hay anillos deslizantes, estos son solo elementos de sujeción para que el rotor gire ahí adentro, ¿no? Dentro del estator.
Observamos otra foto también. Esta es igual un rotor tipo jaula de ardilla, los anillos de cortocircuito y las barras que están ahí, ¿no? De bronce o de aluminio. Aquí tenemos una vista también de una máquina y sus partes, ¿no? Aquí podemos observar que tenemos el estator, el cuerpo del estator, la caja de conexiones del borne del estator, debe ser del borne trifásico. Acá está, y aquí está el devanado estatórico en la parte activa del estator, y acá tenemos el rotor, que es de tipo jaula de ardilla, y además mostramos los elementos de refrigeración, ¿no? Aquí tenemos unas aletas de refrigeración para evitar que se caliente excesivamente, ¿no? El devanado estatórico y el devanado rotor, ¿no? Más que todo el devanado estatórico. ¿Sí? Y sus tapas, ¿no? Y ahí vamos a tener supuestamente este es un motor A5. Por su eficiencia, como hemos indicado el primer día de clases, las máquinas asíncronas se utilizan más como motor y las máquinas sincrónicas más como generador. Entonces, cuando se describen máquinas asíncronas, siempre se describe motores asíncronos o algunos lo denominan motores de inducción, debido al principio de funcionamiento en el que se basa estas máquinas. ¿Alguna consulta con relación a la descripción que hemos realizado? Entonces, acá, tal vez en este punto, debido a los objetivos didácticos, quería mostrar todos estos aspectos que hemos indicado, se resumen en la forma gráfica. Eh, Esta página pueden terminar de apuntar para sus apuntes. Les voy a dar un tiempo de 1 minuto, como hemos quedado. Ahí me he olvidado, tal vez por querer alcanzar el objetivo académico, o sea, de, de observar la descripción de las formas constructivas de las máquinas asíncronas. Entonces, voy a dejarles ahí esta presentación por 1 minuto para que le tomen captura o tomen apuntes de eh, los, las características de los rotores tipo devanado y rotor en cortocircuito. Si tuvieran alguna consulta, podemos tratar de aclarar las consultas mientras terminan de tomar sus apuntes. Recordarles que desde esta semana ya les voy a enviar, aproximadamente a las 7, les voy a enviar ya el formulario para que suban sus apuntes de la clase de hoy y 1 o 2 preguntas que voy a formular, ¿no? Entonces tienen que completar el formulario hasta las 11:59, hasta las 23:59 de horas del día de hoy. Luego voy a cerrar el formulario, se va a cerrar automáticamente y ya no voy a aceptar, ya no voy a recibir sus respuestas, ¿no? Para los que no estaban el primer día de clases, hay un archivo en PDF que es la presentación de la materia, donde está el contenido de la materia y el formato de evaluación y los aspectos relacionados con la práctica que estoy indicando en este momento. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva?
¿Me están siguiendo en la clase? Por favor, necesito una retroalimentación. Inge. Ya, gracias. Sé que estoy en línea. Inge. Sé que estoy en línea y uno de sus compañeros ahí me hace el favor eh, de confirmarme aquello. Entonces ahí hemos descrito, por si acaso, si quieren, tómenle una captura para sus apuntes, pero esta presentación, de igual forma, junto con el formulario, yo lo voy a subir. También las capturas de lo desarrollado en mi tablet, ¿no? Entonces, no se preocupen. El material que desarrollamos en el día lo voy a subir siempre, todas las tardes, para pedirles que envíen sus apuntes, ¿no? Entonces, esa era la última pantalla que les he compartido. No existen consultas.